when the motherfucking beat drops. Hola, hola, ¿cómo están todos? Denme un segundito para compartir pantalla. Listo, creo que ya. Nos confirmen en el chat, por favor, si pueden ver la presentación y si me escuchan bien, obviamente. Perfecto. Va que va. Bueno, primero que nada,
pues les agradezco por estar aquí presentes en la presentación del día de hoy. Me presento un poquito, soy José Salido, vengo de parte del equipo de Conta.com, que prácticamente, y les platico más al final, para que tengan un poco más de contexto, somos una plataforma que te ayuda a cumplir con los impuestos en México, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de impuestos para emprendedores en México. Sin embargo, vamos a estarlo como aterrizando mucho al tema del comercio electrónico, ¿va? Ya que pues venimos de una alianza con Big Global y pues sabemos que ustedes se dedican al dropshipping y a vender por plataformas digitales. Y entonces nos vamos a enfocar en tratar de que la mayoría de los ejemplos que hagamos en esta presentación sean enfocados a esas dos modalidades. ¿Va? Súper. Entonces, listo. Okay. Entonces, la primera pregunta que la mayoría de la gente se hace al momento de decirle, oye, tienes un negocio, tienes que empezar a pagar impuestos, es ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? Entonces, es una respuesta muy obvia que a veces la respuesta comúnmente te dicen, porque así es, ¿no? Pero hay gente como a mí que nos gusta saber un poquito del contexto o el fundamento de realmente por qué tengo que pagar impuestos. Y no se me asusten con las próximas diapositivas que vamos a ver. Pueden ser un poco tediosas porque son extractos de las leyes, pero vamos a perdón, de traducirlo al idioma mortal, ¿no? Entonces, la primera razón, porque va a haber varias, es que sí, es una obligación, como dijimos, pues porque así es, pero pues porque está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, perdón, fracción cuarta, que se tiene que contribuir al gasto público. Y esto va a depender de dónde eres. O sea, porque pagas impuestos federales, estatales, municipales, etcétera, ¿no? Entonces, los impuestos federales, pues, los pagamos todos prácticamente, que es el IVA, el ISR, está el ISAN, que ese es más poco común, es el impuesto sobre automóviles nuevos. También está el IEPS, que también es menos común, es el impuesto especial de producción y servicio. También tenemos impuestos estatales, por ejemplo, como el impuesto, ¿cómo se llama este? La tenencia, se me olvidaba el nombre. La tenencia, está también el impuesto sobre espectáculos públicos, etcétera. Y también tenemos impuestos municipales, como el impuesto sobre nómina, el impuesto predial, etcétera, ¿va? Es muy importante nomás tener en cuenta que todos estos impuestos se pagan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto va a hacer un poco más de sentido para un poquito más adelante cuando estemos viendo cómo se calculan los impuestos, ¿va? Ahora, también dentro de la obligación nos encontramos con el primer documento que ya nos habla como tal de impuestos, que es el Código Fiscal de la Federación, que coloquialmente yo le llamo como la Biblia de los contadores, porque como les dije, es el primer documento que nos habla de impuestos y de ahí, como dicen, de aquí para el real, ¿no? O sea, esto es lo que nos da entrada a la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto al valor agregado, los reglamentos, los estímulos fiscales, los regímenes fiscales, bla, 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 ¿no? Entonces, en su primer artículo, o sea, lo primero que nos dice al abrirlo es que existen personas físicas y que existen personas morales. Y yo creo que aquí la primera pregunta que se van a hacer es ¿qué soy yo y qué me conviene ser? Entonces, la respuesta a quién soy yo es muy sencillo. Las personas físicas somos, por así decirlo de una manera más fácil, humanos, ¿no? O sea, yo soy una persona física, tú eres una persona física, etcétera. Una persona moral es un conjunto de personas físicas y o personas morales que prácticamente funcionan, vamos a decirlo, como amigos imaginarios. Imaginemos que yo y digamos dos amigos más, Juan y Pedro, queremos abrir una empresa, o más bien queremos abrir un negocio, y para abrir ese negocio y todos estar protegidos legalmente, para todos ser parte de la empresa, para todos poder generar utilidades, etcétera, pues vamos a crear una persona moral. Es lo más lógico, ¿no? Entonces, cada quien vamos a dar partes iguales de un dinero que se le va a llamar capital para fundar esta persona moral. ¿Va? Esta persona moral no es una persona, como dijimos, como tú y como yo, sino que está creada bajo un acta constitutiva, que es un papel que le da vida, ¿no? Prácticamente dice cuál es su nombre, quiénes son las personas que integran esta persona moral y también la duración que va a tener esta persona moral, así como a qué se va a dedicar. Entonces, ¿cuál me conviene ser? La respuesta breve y sencilla es que si tienes la posibilidad de ser persona física, es lo que más te convenga siempre y cuando se ajuste a tus necesidades. Por ejemplo, si tú me dices, no, es que yo quiero empezar a
levantar inversión para poder hacer que mi negocio crezca, etcétera, a lo mejor y te diría, bueno, puede ser que te convenga abrir una persona moral para que puedas levantar inversión y que tus socios pues formen parte de la sociedad y así están seguros de que no es como que nomás vas a desaparecer con el dinero, ¿no? Pero como persona física, comúnmente es menos rollo si es que un emprendimiento no funcionó. O sea, el día de mañana nomás me suspendo esa actividad y se acabó. Como persona moral, no. Tienes que entrar en un proceso que se le llama de liquidación, concurso mercantil, y eso puede tardar, para que se den una idea, lo menos que me he tardado en hacer una liquidación como contador de una persona moral es 2 años, lo menos, ¿eh? Ahorita tenemos uno activo que lleva 7 años en el proceso de tratar de liquidarse. Entonces, no es muy sencillo liquidar a una persona moral. Como persona física, como ya les comenté, sí. Ahora, comúnmente, ¿por qué suele haber mucha gente que dice crea personas morales y sobre todo en el comercio electrónico? Porque una persona física, lo más que va a pagar de ISR, que ahorita vamos a ver qué es eso, es 35%. Y una persona moral solamente paga 30%, ¿no? Entonces la lógica te dice, bueno, la persona moral paga menos, hay que cambiarnos a persona moral. Y una vez hicimos los cálculos con varios escenarios en los topes máximos como persona física y como persona moral. Y aún así, aunque el porcentaje era menor como persona moral, pagabas más como persona física. Oye, pero ¿cómo es eso posible? Por cómo es el cálculo. No es la misma estructura para calcular los impuestos de una persona física que la estructura para calcular los impuestos de una persona moral. Entonces, por la estructura del cálculo, es más impuesto el que se paga como persona moral. Sin contar que para tú pagarte, o sea, como dueño de la persona moral, como socio, no es tan fácil como, me voy a dar un sueldo. O, este mes quedaron 50,000 pesos en la cuenta de banco, me los voy a gastar para mí. Tiene que ser por dividendos, tiene que estar bien estructurado. Si vas a ganar un socio, tiene que haber una relación. Muchas veces solamente el administrador único puede, etcétera. Entonces, como les dije, prácticamente y en palabras sencillas, comúnmente te conviene ser persona física, pero va a depender mucho de tus necesidades. Ambos están obligados a contribuir a los gastos públicos, que son los impuestos, conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿Qué leyes? Las que ya mencionamos ahorita. Ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, etcétera. La segunda razón de por qué hay que darnos de alta es que hay un beneficio indirecto. Y todo esto se va a basar mucho en cómo funcionan los impuestos en México y todo el sistema tributario. ¿Okay? Las primeras dos cosas que yo siempre menciono es que estar dado de alta te ayuda a tener una mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo. ¿Por qué? ¿Ok? No es como que el SAT va a decir, ay, te van unos 15 clientes, ¿eh? Jamás, ¿no? Pero como funciona el sistema fiscal en México es que para pagar menos impuestos tienes que poder comprobarle al SAT tus gastos de negocio, ¿ok? Que es lo que le llamamos deducciones. Entonces, uno de los principales requisitos para poder hacer cualquier cosa deducible, o sea, lo principal es que tengas factura de ese gasto. Para poder hacer facturas, tienes que estar dado de alta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo voy contigo y te digo, oye, me gustó tu producto, pero necesito factura? Oye, es que no doy factura. Bueno, entonces pues le compro la competencia, aunque me cueste un poquito más caro, pero lo voy a poder deducir en su totalidad. A diferencia que si tú me lo vendes, yo voy a pagar impuestos por un dinero que ya no tengo porque te lo pagué a ti. Lo mismo pasa con oportunidades de mayoreo. A lo mejor normalmente no te piden factura porque son a lo mejor cosas de 100 pesos, 150 pesos, que pues los compran para uso personal, no te piden factura. Pero ¿qué pasa si alguien que ese producto, no sé, lo vende a 300 o 400 pesos y ve que tú lo vendes más barato, prefiere comprártelo a ti y te va a decir, oye, dame 100 piezas, ¿no? Bueno, esas 100 piezas obviamente va a querer factura porque te está comprando mayoreo. Entonces, oye, no doy factura, la misma cosa, ¿no? Pues no te van a comprar, lamentablemente. También ya dijimos pues que es obligación, no necesariamente es opcional pagar impuestos. Por lo tanto, ¿qué pasa si no lo hago? Pues hay riesgo de multas. Hay varios tipos de multas. Cuando hablamos de omisión de obligaciones, que es el no hacer la declaración de impuestos, estamos hablando de una multa de entre 1,500 pesos a 15,000 pesos por obligación no presentada, considerando que cada declaración tiene más o menos mínimo dos obligaciones, que es el IVA y el ISR. Es decir, que en una declaración normal
la multa rondaría desde 3,000 pesos a 30,000 pesos por declaración mensual. Recordemos que en un año pues se hacen 12 declaraciones más la anual. Solamente por esas 12 declaraciones, pues ya estamos hablando que si nos fuéramos al tope máximo de 30,000, estamos hablando de prácticamente 360,000 pesos de puras multas. Que no es como que, bueno, pago la multa y ya. Es paga la multa más el impuesto, más recargos, más actualizaciones, ¿va? Entonces, no está tan sencillo. Epa. Y los últimos dos que puse aquí, sin problema, bancarización de ingresos e ingresos comprobables. La típica, oye, quiero aprovechar algún estímulo gubernamental que normalmente son para créditos empresariales MIPYMES o muchas veces son para tipo incubadoras. O también pues un crédito bancario normal. Lo primero que te van a decir es compruébame tus ingresos. ¿Cómo se comprueban? Cuando tenemos un negocio propio con estado de cuenta y facturas de última cantidad de meses, o hay veces que te pueden pedir la declaración anual, ¿va? ¿Qué pasa si no estamos dados de alta? Pues lo primero es que no tengo esos documentos como las facturas o como la declaración anual, pero además, si yo estoy dado de alta y hago depósitos a mi cuenta, por ejemplo, en efectivo, o me hacen transferencias y no las declaro, las voy a tener en el banco, voy a poder comprobárselas a la institución con la que quiera sacar un crédito, por ejemplo, pero recordemos que todos los ingresos que entran a mi cuenta de banco que no están facturados crean lo que llamamos una discrepancia fiscal. Es prácticamente el SAT, que lo vamos a ver más adelante, hace una correlación, por así decirlo, con todos los RFCs que están inactivos versus los RFCs que están ligados a alguna cuenta bancaria que tienen movimientos. Entonces, oye, gente que tiene un Excel, este RFC tuvo tantos movimientos, supongamos 100,000 pesos de movimientos de depósitos en 2 meses, ¿ok? Pero no está declarando nada de impuestos. Vamos a hacer una revisión. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a congelar cuentas, etcétera. Una vez una persona que estaba viendo yo en redes sociales dijo un comentario sobre el SAT que es muy certero, ¿va? Y contesta la típica pregunta de, yo llevo tanto tiempo no declarando mis impuestos o ahí tengo un conocido que no declaró sus impuestos y no pasó nada, ¿no? Y aquí la respuesta está muy padre la que dijo esta persona y me gustó mucho. Dice, el SAT es muy lento, pero es muy efectivo ya que te encontró. O sea, puede que en 5, 10 o 15 años nunca te digan nada, pero el día que te detecten, se van a ir a congelarte cuentas, a hacer embargos fiscales, procesos administrativos de ejecución, que son los PAEs, auditorías, y no de un mes, de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, sí, puede que a lo mejor no estés dado de alta y no pase nada, pero si llega a pasar, que es muy probable que pase, así sea hoy, mañana o en 20 años, cuando pase te puede dejar en bancarrota, ¿ok? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Y obviamente hay otros beneficios indirectos que hay que tomar en consideración, pero pues digamos que son como los 5 principales que yo encontré. Ahora, en México hay dos impuestos básicos que ya dijimos, son los impuestos federales, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta, que es el ISR, es el único impuesto de estos dos que realmente viene directamente de nuestro bolsillo, o sea, yo se lo pago al SAT. Y esto es prácticamente un impuesto sobre la rentabilidad de tu negocio. ¿Por qué rentabilidad? Porque pues es tus ingresos menos lo que ya dijimos, ¿no? Gastos del negocio que se les llama deducciones. Eso va a generar lo que se le llama una utilidad fiscal. Y en base a eso vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto? Va a depender del nivel de utilidad fiscal y el régimen fiscal al que estés dado de alta. Por ejemplo, en el régimen general de personas físicas, la tasa del impuesto es desde el 1,92% hasta el 35%. En el régimen simplificado de confianza, la tasa ILSR es del 1% al 2,5%. Y en el régimen de plataformas digitales es del 1% al 35% también. ¿Ok? Entonces, pues como se dieron cuenta, puede variar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y por otra parte está el impuesto al valor agregado. Ese, aunque nosotros como emprendedores, por decirlo de alguna forma, sí se lo pagamos al SAT, no viene directamente de nuestro bolsillo. Pensamos que sí, pero les explico por qué no. Cuando supongamos que yo me dedico a vender plumas y esta pluma yo voy a decir que tiene un valor de, por decir algo, 50 pesos. Manejo números cerrados, ¿no? 50 pesos y entonces yo la voy a vender a 50 pesos. Supongamos que la compré a menos, 25, ¿no? Entonces la compré a 25, la vendo a 50 y de esos 50, que es lo que yo quiero venderla, el SAT me dice que tengo que cobrar IVA.
¿Cuánto? 16%. Entonces, estos 50 pesos que yo voy a vender, tú me tienes que pagar a mí 58 pesos. 50 pesos para mí, 8 pesos para el SAT de IVA, ¿ok? Me lo estás dando a mí. Entonces, comúnmente dijimos, ah, qué padre, lo quería vender a 50 y lo vendí a 58 y me gasto los 58. Ya sea para mi consumo personal, para más inventario, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 8 no eran de nosotros, se los teníamos que dar al SAT y pues ahí viene el tema de que al final del mes se los tienes que pagar y si no los tienes y tienes que andar viendo de dónde los sacas, pues pensamos que viene de nuestro dinero, ¿no? Pero también pasa lo siguiente. Dijimos que esta pluma yo la compré en 25, la vendí a 50. Es decir, que si yo la compré a 25 más IVA, fueron 4 pesos de IVA que yo gasté de algo que no debía haber gastado en IVA. ¿Por qué? Porque el IVA no es para consumo de negocios, para consumo personal, pero me lo tienen que cobrar, así como tú se lo vas a cobrar a cualquier otra persona. Así es la ley, ¿no? Entonces, esos 4 pesos, el SAT me los tiene que devolver a mí, pero yo le tengo que pagar 8 pesos por cada una de estas que vendí, porque la vendo a 50 más IVA. Comúnmente, si tuviste una utilidad, significa que vendiste más de lo que gastaste, por lo tanto, siempre va a haber un IVA a pagar. Tu IVA de tus ventas menos el IVA de tus compras, ¿ok? Pero si, por ejemplo, es un negocio al que le estás invirtiendo mucho, esperando que funcione muy bien, tienes un sueldo del cual ahí estás haciendo más gastos del negocio, pues la realidad es que aunque esté generando dinero, no te está generando aún una utilidad. Por lo tanto, muy probablemente no vas a estar pagando impuestos porque no hay una rentabilidad, hay una pérdida, ¿va? Ahora vamos a hablar un poquito y rápidamente de algunos mitos y realidades fiscales con el SAT. El primer mito es que si yo no estoy dado de alta, nunca me van a cuestionar mientras mantenga un bajo perfil. Esto es totalmente falso. La realidad es que todo ingreso que recibamos, el SAT puede asumir que genera impuestos y demandarte el pago de estos. Todo lo que hacemos, tanto los contadores como los emprendedores, de hacer declaraciones mensuales, anuales, informativas, facturas, etcétera, es para poder aclararle al SAT qué ingresos sí van a generar un impuesto y qué ingresos no van a generar un impuesto. También qué gastos se van a restar a mis ingresos para poder pagar menos impuestos. ¿Va? Otro mito es que no tengo por qué preocuparme por nada del SAT ahorita porque solamente soy asalariado. Esto también es falso. La realidad es que siempre hay que tener cosas como nuestra SIEC, RFC, aunque sea sin obligaciones fiscales, que recordemos, ahora a partir de los 18 años ya es obligatorio tener RFC, y nuestra firma electrónica. Porque si un día se requiere algunos de sus documentos, no se consiguen de manera rápida, ¿va? Poquito a poquito se está quitando el tema de las citas en el SAT, pero aún así, para inscripción al RFC se están tardando prácticamente de 1 a 2 meses. Para firma electrónica, igual de 1 a 2 meses, ¿no? Antes estaba más agresivo, eran como 6 meses de espera, pero ahora nomás como 1 o 2. Pero igual, pues bueno, imagínate que te surge una oportunidad de negocio, no te quieres esperar 2 meses a ver si el negocio sigue siendo una posibilidad, quieres poder hacerlo en ese momento. Entonces, nada te cuesta tener esos 3 documentos. De igual manera, en ciertos casos, aunque seas asalariado, hay que presentar la declaración anual en ciertos casos. ¿Qué casos? Si generas más de 400,000 pesos en el año antes de impuestos, si tuviste 2 o más patrones registrados en el SAT en el año, si terminaste alguna relación laboral antes del 31 de diciembre, si tuviste otro tipo de ingresos además de sueldos, etcétera. Otro mito es que todos los ingresos que yo no declare los puedo meter a mi cuenta no fiscal, una cuenta de ahorro, una cuenta de nómina, ¿no? Esto es totalmente falso. Hay que recordar que todas las cuentas, aunque no tengan un RFC registrado, son cuentas fiscalizadas por el SAT. Oye, es que nunca me pidieron mi RFC. No es necesario. Recordemos que el RFC no existe desde que te inscribes en el SAT, sino que existe desde que tenemos un CURP. Y el CURP lo tenemos desde que nos registran en el registro civil, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor no nos pidieron ni nuestro CURP ni nuestro RFC, pero ¿qué nos pidieron para abrir una cuenta de banco? Pues que si el nombre completo, que si la fecha de nacimiento, que si identificación oficial, etcétera. Todos esos son documentos que sirven para generar el CURP y ligarlo al RFC. Por ley, cualquier empresa en México que se dedique de cierta manera a guardar tu dinero, invertirlo u ofrecerte crédito, tiene que estar regulada por la ley de instituciones financieras. Por lo tanto, cualquier empresa que esté regulada ante la ley de instituciones financieras tiene que obligatoriamente rendirle cuentas al SAT. ¿Va? Otro mito es que todos los gastos que yo haga puedo disminuirlos de mi pago de impuestos. Esto también es falso. Recordemos, ya hablamos de los deducibles. Esos tienen que cumplir ciertos requisitos. La mayoría están plasmados en el artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, pero el más principal es que tengan una factura y que sean estrictamente indispensables para tu actividad económica. Es decir, que realmente sí los necesitabas.
Por ejemplo, si te digo, voy a deducir una silla. Ah, bueno, si tengo un escritorio y la silla está en mi oficina donde me voy a sentar y hacer mis labores, sí. Pero si realmente quiero deducir una silla de la cocina de mi casa, pues bueno, no es de tu negocio. Por lo tanto, en ese caso sería no deducible. Otro mito, si yo abro un local o un negocio, puedo, mientras voy empezando, no facturar para no declarar tanto impuesto. Esto también es falso. La realidad es que hay personal del SAT que se encarga de ir a comprar artículos misceláneos y pedir factura. Si les niegas la factura, al día siguiente van y te clausuran. Ahora vamos a hablar un poquito de los regímenes fiscales que existen para personas físicas en México, ¿va? Principalmente tenemos 5, que es el régimen simplificado de confianza, el régimen de arrendamiento, el régimen general de personas físicas, el régimen de sueldos y salarios y el régimen de plataformas digitales. Vamos a ver cada uno de estos. El régimen simplificado de confianza, también llamado RECICO, es exclusivo para pequeños contribuyentes que presten servicios profesionales, actividades empresariales o se dediquen al arrendamiento. El régimen de arrendamiento es exclusivo para contribuyentes que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles, oficinas, locales comerciales, etc. El régimen general de personas físicas está abierto de manera general para todas las personas físicas que se dediquen a cualquier servicio profesional o actividad empresarial. Prácticamente yo le digo como el comodín de la baraja de los regímenes fiscales, ¿no? Si por alguna razón no pudiste entrar en ningún otro, entonces puedes entrar al régimen general. ¿Ok? El régimen de sueldos y salarios, lo dice su mismo nombre, es exclusivo para personas que reciban un sueldo registrado en el IMSS y que se le timbre una nómina. Y por último, y el más importante, porque es el que estamos tratando el día de hoy, el régimen de plataformas digitales. Ese es un régimen exclusivo para personas que se dedican a la prestación de servicios o venta de bienes a través de plataformas digitales. Oye, José, ¿cualquier plataforma digital? No. Lo que el SAT determina como una plataforma digital. Tiene un listado, tiene requisitos, etc. Por ejemplo, si tú vendes a través de Facebook, no es una plataforma digital, pero si vendes a través de Amazon o Mercado Libre, sí son plataformas digitales. ¿Por qué? Prácticamente porque funcionan como una intermediación. Tienen prácticamente donde se publica el producto, el marketplace, tienen donde se procesa el pago y ellos te pagan a ti menos una comisión, obviamente. ¿Okay? Pero además de que llevan esa intermediación, están regulados por el SAT y eso se puede plasmar en un listado que el SAT tiene de todas las plataformas digitales. Por otra parte, Facebook no. Facebook te permite publicar tu producto y digamos que la gente lo pueda ver, pero ahí no puedes hacer el pago. Ni es como que yo le pago a Facebook y Facebook te paga a ti. ¿Ok? Con Shopify tampoco es plataforma digital, por ejemplo, porque Shopify es montar tu propia tienda, tampoco es el marketplace de alguien más, ni el procesamiento de pago de alguien más. Tú encuentras un conjunto de herramientas que aprovechas para que la gente te pueda comprar algo, pero ninguna de esas es plataforma digital. ¿Okay? Ahora, cuando vas a empezar un negocio, en este caso una tienda en línea, supongamos, esas son las obligaciones que tienes con el SAT. Tienes que inscribirte al RFC y empezar a llevar tu contabilidad. Si generas más de 4 millones de pesos en el año, tienes que llevar una contabilidad electrónica. Si generas menos de 4 millones de pesos en el año, tienes que llevar una contabilidad simplificada. ¿Ok? Tienes que expedir tus comprobantes fiscales digitales por Internet, los FDIs, que son las facturas. Tienes que presentar tus declaraciones mensuales y anuales e informativas. Y en caso de que tuvieras un pago de 100,000 pesos o más en efectivo, oro o plata, tienes que informárselo también al SAT a través de una informativa. ¿Okay? Eso es por prevención de lavado de dinero. Ahora, estas no son todos los requisitos. También hay otros como declaración informativa de operaciones con terceros, que es la DIOT, la contabilidad electrónica que ya dijimos. Esas dos solamente son si generas más de 4 millones de pesos en el año. Pero en general, digamos que estas son como las 5 principales. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo puedo pagar menos impuestos? ¿No? Aquí siempre la gente nos dice, oye, quisiera estrategias fiscales. La realidad es que para personas físicas es muy cerrado. El SAT en la ley nos dice qué se puede y qué no se puede. En personas morales o personas que tienen, digamos, mucho poder adquisitivo, dinero que pueden gastar en ver si algo va a funcionar, a veces se les recomienda utilizar ciertas estrategias fiscales, pero que muchas veces se basan en amparos, se basan en abrir personas morales u otros tipos de empresas para hacer insourcing, outsourcing, etcétera. Y todo eso, así como el SAT te puede decir de repente que no se puede y echarte para atrás toda la jugada y ya tiraste tu dinero a la basura, normalmente son movidas a muy largo plazo. No es a 6 meses, no es a un mes, normalmente es a 5 años o 10 años, ¿no? Normalmente son cosas que no son recomendables para pequeños emprendedores, porque además son muy costosas. Entonces,
¿qué es lo mejor que tú puedes hacer para pagar los menos impuestos posibles? De entrada, tener un buen flujo de efectivo, entender esto que dijimos, por ejemplo, el IVA realmente no te lo están quitando a ti. Si podemos entender eso desde un principio, simplemente estamos pagando 16% menos de impuestos, ¿ok? Pero además, aprender a utilizar todos tus gastos deducibles posibles. Mucha gente no sabe cómo deducir los gastos o qué gastos puede hacer deducibles. En general, como persona moral, ahorita vamos a ver como persona física, pero como persona moral, solamente puedes deducir las cosas que estén relacionadas con lo que pusiste que te dedicas en tu acta constitutiva. A eso se le llaman objetos sociales, ¿ok? Como persona física no tenemos eso, pero tenemos la constancia de situación fiscal que nos pide las actividades económicas. Yo aquí les pongo una pregunta. Imagínense que yo vendo, no sé, vendo café, vendo leche y vendo fundas de celular. Tengo 3 negocios y todos en esos 3 vendo cada uno una de esas cosas, ¿ok? Pero yo solamente doy de alta, por decir asílo, la actividad económica de venta de café, ¿ok? Obviamente, la maquinaria para poder hacer el café va a ser totalmente deducible, ¿ok? ¿Qué pasa cuando compre yo 100 fundas de celulares? Aquí la pregunta es, ¿son deducibles? La respuesta común es sí. Yo pudiera diferir, ¿no? Porque en una revisión del SAT, el SAT tú le vas a decir, no, pues es que las vendo, las compro y luego las vendo, entonces la compra es deducible. Y el SAT te va a decir, pero es que no tienes registrado que te dedicas a eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé que no me estás queriendo ver la cara? Entonces, aquí la conclusión, por así decirlo, es que sean lo más analíticos, lo más amplios posibles a la hora de decirle al SAT a qué se dedican, ¿ok? Porque eso es lo que nos va a permitir poder hacer la mayor cantidad de cosas deducibles. Ahora, tampoco se trata de meter cosas que no hacemos, eso también está penado, entonces no hay que hacerlo, ¿va? Pero, por ejemplo, la mayoría de las cosas que todos podemos deducir es el costo de ventas, que es si te dedicas a comprar y revender, obviamente es deducible, pero también si te dedicas a comprar materia prima, puedes deducir esa materia prima, así como la mano de obra para transformarla, ¿no? Electricidad, agua, internet y renta, si es que rentas algún local comercial. Si trabajas desde casa, puedes designar cierta cantidad de metros cuadrados de tu casa habitación para poder deducirla como oficina. Sin embargo, tienes que solicitarle a tu arrendador, en caso de que fuera una renta, que la parte proporcional que vas a utilizar de oficina le agregue IVA a la renta. En caso de que sea tuyo, pues nomás tienes que determinar los metros cuadrados que puedes utilizar como oficina para estos gastos de electricidad, agua, internet. No puedes que sea toda la casa en el 50%, volvemos a lo mismo. Si tú dices, es que uso toda la casa y llegan y tu computadora está en un cuartito, van a decir, este es la oficina, no es todo lo demás, ¿va? Entonces, volvamos a lo mismo. Tampoco hay que, de cierta manera, como dicen, agarrarle la pata a la vaca. No sé si ese es el dicho, si lo dije bien o no. Pero pues, o sea, si nos están dando la mano, no hay que agarrar la pata. Así es prácticamente, ¿no? Todo lo que sea activo fijo relacionado otra vez al negocio, como un coche, como una computadora, como un celular, que prácticamente son 3 cosas casi indispensables para cualquier negocio, son totalmente deducibles mediante depreciación porque son activos fijos, ¿ok? Gastos de viaje, o sea, si tenemos que salir de la ciudad por alguna junta, por algún cliente, para ver algún proveedor, totalmente deducible. Gastos de venta, por ejemplo, si hacemos envíos, etcétera, los fletes son gastos de venta. Gastos de operación como nómina, papelería, etcétera, son deducibles, ¿va? En conclusión del tema de la presentación, para poder hacer nuestras declaraciones, lo que necesitamos saber es qué ingresos son acumulables y no acumulables, es decir, cuáles van a ir en la declaración anual y cuáles van a ir en la declaración mensual. Necesitamos saber cuáles van a ser las deducciones autorizadas, es decir, lo que sí podemos deducir y lo que no podemos deducir. Si tenemos activo fijo, ¿cómo se va a deducir? Que es la deducción de inversiones. En la facturación, tratar de hacerla lo mejor posible porque ahora con la nueva factura 4.0 tiene que ser muy detallada. Tener control, como ya dijimos, del flujo de efectivo y siempre de los siempre, tener fundamento fiscal de todo lo que hagamos. Ahora, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, lo prometido es deuda, pues les dije que les iba a enseñar al final un poquito de quiénes somos nosotros como conta.com, ¿va? Entonces, denme un segundito para entrar aquí a la plataforma. No nos va a tomar más de 5 minutitos. Déjenme compartir aquí la pantalla. Aquí está.
Pero déjenme, me salgo de esta porque hay una mejor. Este es un demo, ¿va? Por si sale algún errorcito porque están haciendo cambios ahorita en la plataforma. Ahí me dispensen, vaya. Súper, a ver si la tengo por aquí nomás antes de empezar para tener todo listo. Súper, sí. Va. Prácticamente, Conta es una plataforma que de cierta manera te vincula con un contador, hace match prácticamente, y entonces hace que toda la parte que era tediosa con un contador normalmente pueda hacerla lo más rápido y eficiente posible para poder dedicarle la mayoría del tiempo a hacer tu contabilidad, y eso ya lo hacemos nosotros de nuestra parte. Entonces, lo que tratamos de hacer con esta plataforma es que tu involucración sea lo menor posible para que le puedas dedicar más tiempo a tu negocio. Hay que tener en cuenta que para poder utilizar la plataforma tenemos que estar al día con el SAT. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llegan con nosotros, que ahorita les voy a enseñar un link al que pueden entrar para aprovechar un descuento que le damos a toda la comunidad de Big Global, pero si llegaran con alguna declaración atrasada, hay que tener en cuenta que eso se tiene que hacer aparte. O sea, lo podemos hacer nosotros, pero se tarda un poco más. No es como que, tengo 30 declaraciones atrasadas y quiero empezar a tener todo ya el día mañana. Entonces, mañana quiero que me entregues todo. Bueno, obviamente no se va a poder. Hay un proceso, ahí te van a decir los tiempos de entrega, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos todo el día, ya puedo hacer mi declaración aquí desde la plataforma de conta.com. Soy un vendedor, por ejemplo, a través de Mercado Libre. Mercado Libre, cuando hago mis ventas, me entrega lo que se le llama una constancia de retenciones. Esto tiene toda la información que nosotros necesitamos de tus ingresos, ¿va? Entonces, nomás subes aquí tu constancia, si tienes más de una, puedes agregarlas y nomás le damos comenzar. En caso de que no hayas tenido ventas en este mes, solamente le das clic en la opción de no tuve ingresos este mes. Bueno, vamos a comenzar. Ándale, ya me está fallando aquí. Como les dije, es un demo, ¿eh? Dispensen. Bueno, ahí está. Bueno, aquí leería la información de la constancia de retenciones. Supongamos que la constancia de retenciones tuviera X monto, por ejemplo, 10,000 pesos. Entonces aquí se reflejaría 10,000 pesos masiva y entonces eso es lo que se va a declarar de ingresos. Le damos en continuar. Te va a preguntar si tuviste otros ingresos por fuera de la plataforma, por ejemplo, alguna venta en efectivo, alguna venta de otro tipo de cosas que no hubiera sido por la plataforma. Esto comúnmente se pregunta por negocios, por ejemplo, como Uber o como Rappi, etcétera, que puedes cobrar por la plataforma, pero también alguien puede pagar en efectivo. ¿Okay? Entonces, en el caso que fuera así, puedes ponerle si obtuve más ingresos por ventas y ponerlos aquí manualmente. Lo más común es que le pongan no obtuve otros ingresos y continuar. Ya está listo todo lo de los ingresos. En caso de que recordemos, todos nuestros ingresos tienen que tener factura. En caso de que no haya, por así decirlo, vendiste 10,000 pesos, pero solamente facturaste 1,000 o no facturaste nada, aquí el mismo sistema de conta va a ver que cuadre. Si no cuadra y hay una diferencia, te va a hacer la factura por la diferencia de lo que falta. Por ejemplo, si no facturaste nada y me hice la constancia que vendiste 10,000 pesos, nosotros vamos a hacer la factura por los 10,000 pesos. Se va a hacer aquí automáticamente. Le damos en continuar. Me va a preguntar si tuve gastos en el extranjero, por ejemplo, que compre algún servicio, por así decirlo, no sé, como Canva, como Office, que son empresas del extranjero y no emiten un CFDI como tal, sino que te dan como una nota de venta, un invoice. Aquí lo podemos agregar para hacerlo deducible. También si importaste mercancía, aquí puedes poner el pedimento de importación. Supongamos que no tuve gastos del extranjero, le pongo que no. Me va automáticamente a descargar todas las facturas del SAT y aquí un contador de nuestro equipo previamente antes de que llegues a esta parte va a categorizar si el gasto es deducible o es no deducible. ¿Va? En caso de que no sea deducible, va a aparecer algo como esto. Por ejemplo, este dice considerado en la declaración anual. Si fuera no deducible, aquí te aparecerá un comentario de, por ejemplo, por qué fue no deducible. Por ejemplo, porque es gasolina pagada en efectivo, por lo tanto, es no deducible. ¿Va? Entonces, supongamos que aquí vemos todo esto, no tengo ninguna duda, estoy de acuerdo, le doy en continuar. Ahora, con toda la información que ya subimos de ingresos y que autorizamos las deducciones que nos está haciendo nuestro contador, entonces aquí nos va a aparecer una previsualización de cuánto vamos a tener que pagar de impuestos. Si nosotros le damos en continuar, ya esta información se le va a mandar otra vez al contador para que la vuelva a revisar, revise que todo esté en orden y la presente ante el SAT y nos pasen el acuse para pagar nuestros impuestos. Los podemos pagar desde la plataforma, en ventanilla de cualquier banco o directamente en tu banca electrónica. Eso ya es totalmente a tu gusto. Pero ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con este cálculo, tengo alguna duda, etcétera?
En cualquier momento tú puedes darle clic acá arriba en agendar llamada, seleccionas el día y hora que mejor se te acomode, por ejemplo, el día de mañana a las 6 de la tarde, pero también, por ejemplo, otro día y más temprano, etcétera. Es porque los días de mañana ya están probablemente agotados, ¿va? Seleccionas tu llamada con un contador y van a poder ver cualquiera de tus dudas durante 40 minutos. En caso de que no haya quedado claro, si no tiene otra llamada agendada después, se puede alargar. Si no, pueden agendar otra llamada sin ningún problema. ¿Ok? Adicional a esto, tenemos un portal de facturación totalmente gratuito. O sea, no te cobramos por timbres ni nada. Y aunque no pagues una mensualidad, puedes facturar a través de esta plataforma. ¿Va? Puedes agregar tus clientes, tus productos y aquí puedes facturar y enviar las facturas. A ver si me da la opción. Bueno, no. Déjenme pongo aquí algo. Listo. Puedes enviar las facturas por correo electrónico o por WhatsApp, ¿no? Se les va a enviar, si es por correo electrónico, algo similar a esto. Y si la envías en PDF o por WhatsApp, se va a enviar algo similar a esto. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente sencillo. También aquí en facturación vas a poder ver todas tus facturas emitidas y recibidas. Por ejemplo, aquí estoy poniendo las recibidas para poder visualizarlas. Aquí están. Y aquí puedo ver de quién es, cuánto es, si está pagada, si no está pagada, etcétera. Y aquí en documentos voy a poder ver mis declaraciones anteriores en caso de que ya haya hecho una declaración en conta. Y aunque no haya hecho una declaración en conta, me van a subir las declaraciones de los últimos 12 meses. También en información fiscal voy a poder ver mi opinión de cumplimiento y mi constancia de situación fiscal. ¿Va? Adicional a esto, ya para terminar, para pasar a la parte de preguntas y respuestas, en caso de que les interese a ustedes Conta y también quieran recomendárselos a un amigo, pueden recomendar Conta y ofrecerles el 50% de descuento. En caso de que esa persona aceptara contratar Conta a través de su link de referido, a ustedes se les va a dar una mensualidad gratis, sin ningún límite. Oye, ¿puedo referir a 30 personas? Sí. ¿Y voy a tener 30 meses gratis de Conta? Sí, sin ningún problema. ¿Va? Ahora, para que ustedes, si nadie los refiere, también puedan utilizar el descuento del 50%. Les voy a pasar esta liga por el chat si están interesados. Esta es una alianza que tenemos específicamente con Big Global Pro, donde se les da el 50% de descuento a todos los alumnos de Big Global Pro durante el primer mes, ¿va? Ya a partir del segundo mes ya es la mensualidad normal, dependiendo del plan que hayan elegido. Está el plan básico y el plan Pro. Aquí está más o menos qué incluye cada uno y lo que cuesta cada uno, ¿va? Entonces, pues prácticamente es eso. Y ahora sí creo que ya podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Puede ser tanto de la presentación como de la plataforma, como de la facturación o cualquier duda que tengan, ¿va? Que si alguien tiene una duda, aprovechenla y pónganla en el chat. Dice Edith, hola, ¿de qué depende que el impuesto sea del 1 al 35? Va a depender del régimen fiscal y de la cantidad de ingresos. Por ejemplo, aquí está tabla ISR. Voy a poner una imagen la primera que me salga, ¿no? A ver si se está compartiendo bien. Sí, perfecto. Bueno, esta tabla que están viendo aquí, esta es con la que se calcula el impuesto sobre la renta. Prácticamente y sobresimplificándola, lo que nos dice, por ejemplo, es de 0 a 740 pesos, solamente vamos a pagar el 1.92%. De 746 a 6.332, el 6.4%. De 6.000 a 11.000, el 10.88%. De 11.000 a 12.000, 16, bla, 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 ¿no? Pero también va a depender del régimen fiscal, como bien lo dijimos. Por ejemplo, si estás vendiendo en plataformas digitales, hay un esquema de pagos definitivos que es para los que generen menos de 300,000 pesos en el año. Y entonces pueden optar por solamente pagar el impuesto que les esté reteniendo la plataforma, es decir, el 1% de ISR y el 8% de IVA. ¿Okay? Sin embargo, si por alguna cuestión no puedes entrar en pagos definitivos, ya que tiene algunos requisitos, pues entrarías en el esquema de pagos provisionales, que es en base al cálculo y la tabla que te acabo de mencionar. Dice Leopoldo, si una persona vende en Amazon y entiende en Shopify, ¿en qué régimen fiscal quedaría?
Ahí tendrías que optar por dos regímenes fiscales, el régimen de plataformas digitales y el régimen general de personas físicas. El plan de conta sería el segundo, por esta parte que está aquí. El plan básico solamente soporta un régimen fiscal sin contar sueldos, salarios o dividendos. Pero tú ya estás teniendo dos regímenes de persona física con algún tipo de actividad empresarial, que es el régimen general y el de plataformas digitales. Entonces son dos regímenes, requeriríamos en este caso el plan pro de conta. Lo de aquí abajo casi nunca lo respetamos, ¿eh? Por ejemplo, dice plan básico, 1 hora al mes de asesoría contable, les damos asesoría ilimitada, ¿no? Soporte por cualquier medio, teléfono, lo que sea. Y esto de 50 facturas de gastos contabilizadas tampoco lo respetamos. Ahorita solamente respetamos lo de los regímenes fiscales, ¿ok? Es el único importante para determinar qué plan te toca a ti. ¿Alguna otra pregunta? Ya contraté sus servicios y en verdad estoy más que contenta. Me han ayudado muchísimo, súper recomendado. Muchas gracias, Edith. Dice Leopoldo, el sistema de... Espérate. Dice Arlet primero. Ustedes pueden asesorar en qué régimen fiscal. Tengo sueldos, salarios, rento un departamento y voy iniciando con Big Global Pro y también qué plan. Sí, si te registras en la página que acabo de mandar de Big Global, ahí se va a comunicar contigo un asesor de conta. Ahorita por la hora puede ser que ya se comuniquen mañana o el lunes, dependiendo qué tan saturados estén. Y ahí puedes platicar de tus ingresos, de dónde provienen, etcétera, para poderte hacer algunas recomendaciones. Dice Leopoldo, ¿el sistema de cuenta funciona con pagos definitivos o solo provisionales? Lo que pasa es que si estás en pagos definitivos, no tienes que realizar declaraciones, solamente estar en el correcto régimen fiscal y seleccionar la opción de pagos definitivos y estar seguro de que puedes optar por pagos definitivos. Y ya no tienes que presentar declaraciones, solamente se hace la retención y ya. En cambio, en pagos provisionales sí tienes que presentar declaraciones. Y ahí sí, pues obviamente requieres de algún servicio contable como el que da conta.com. Dice Kenia, ¿por qué no recomienda las estrategias fiscales? Como lo comenté, Kenia, no es que no las recomiende, pero es poco realista cuando una persona, por decir algo, que genera menos de 4 millones de pesos en el año, te diga, oye, es que una estrategia fiscal. Cuando hablamos de una persona física que genera menos de 4 millones de pesos en el año, la mejor estrategia fiscal es ver cómo entrar en reciclo, la realidad, porque no hay mucho que se pueda hacer. ¿No? O sea, fuera de aplicar los gastos deducibles lo más que se puedan, tratar de hacer una buena planeación financiera, que es lo que recomendé aquí, no hay mucho que se pueda hacer. En cambio, en personas morales, como lo comentaba, es más común que peleen en juicios con el SAT para amparos, pero no suele ser para no pagar, no sé, 30,000 o 50,000 pesos de impuestos que puede llegar a pagar una persona física, son para evitar pagos de impuestos de 20 millones de pesos, pues, ¿no? O sea, por eso ahí son las estrategias fiscales reales, las que les tienes que meter mucho billete, tardan muchos años y puede que las pierdas, y en caso de que las ganes, son las que funcionan, ¿no? Pero para una persona, como te digo, una persona que recién está empezando un emprendimiento, no hay mucho más que decirle, más que saber que estás en el mejor régimen posible y aprender a utilizar tus deducciones personales. Dice Ana, ¿qué porcentaje en régimen de plataformas digitales es? Si estás en pagos provisionales, del 1,92% al 35%. Si estás en pagos definitivos, el 1% de ISR, 8% de IVA. Dice Leopoldo, si una persona va a vender artesanías en Amazon y no le generan factura, conviene estar en pagos definitivos. Pues lo de pagos definitivos, como te comento, no es de si te conviene o no te conviene, más bien es de si puedes o no puedes. Si puedes, claro que te conviene. No tienes que ni hacer declaraciones, ni pagarle a un contador, ni nada. Pero si no puedes estar en pagos definitivos, bueno, pues no es opción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos y chicas, no hay de qué.
pues a lo que veo, ya aclaramos todas las dudas que estaban en el chat, ya no hay más. Entonces, pues sin más, les agradezco mucho el haber estado en, obviamente, esta conferencia. Yo sé que a veces da flojera entrar a este tipo de webinars de aprender a facturar y aprender a pagar impuestos, etcétera. Pero pues a final de cuentas son gajes del oficio, ¿no? Son cosas que todos tenemos que saber al momento de emprender un negocio y mejor saberlas que luego andar pagando las repercusiones de no saberlas, ¿no? Entonces, nuevamente les paso la liga si gustan conocer un poco más de conta.com, aprovechar el descuento en caso de que quisieran comprar. Recuerden, esto no los compromete a nada y en dejar sus datos aquí, solamente es para obtener más información. Y pues nada, nuevamente les agradezco mucho, que pasen excelente día. Voy a pasar a finalizar la llamada. Así que tengan excelente día. Bye.